conocen, es un espacio bastante nuevo, no tiene más de un año, es un espacio integrado por profesionales de la salud, cientistas sociales, comunicadores sociales, gente que trabaja en territorio, operadores terapéuticos, referentes comunitarios, que un poco lo que nos generó, por el motivo por el cual nos agrupamos, fue para reflexionar y repensar un poquito nuestras prácticas cotidianas en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios de estudio, y también con el objetivo de empezar a pensar algunas propuestas programáticas para la política pública y también porque entendemos que hay que militar para construir una nueva política de drogas en Argentina. El ciclo está pensado también en conjunto con los compañeros de la Mella, hay muchos compañeros estudiantes de distintas facultades, de distintas universidades, quienes un poco nos acercaron la inquietud para trabajar la temática de drogas, de consumos y demás. Y la realidad es que habíamos pensado un poco este esquema de formación abierta debido a algunas inquietudes que tenemos en el colectivo. Y dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a convocar a distintas personas que la tengan un poco más clara que nosotros, que ya tengan algunos años de recorrido en los debates y demás? Y se nos ocurrió hacer un ciclo de charlas, un poco la idea era hacerlo una formación abierta, como decía. Bueno, se empezó a sumar gente, se empezó a convocar a sumar, y dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos abierto? Cuando se acercaron los compañeros de la Mella. Así que bueno, estamos acá con una banda de gente conectada, no sé, ni los veo, son nombres, pero seguramente van a estar acá tomando apuntes, interviniendo y demás. Como mencioné, algunas cuestiones que tienen que ver con lo programático, o con lo metodológico, mejor dicho. Micrófono cerrado, pantalla cerrada, así la comunicación y la conexión es lo más fluida posible. Y más o menos para que se den una idea, la charla va a estar en el debate, la entrevista, o el intercambio que vamos a hacer un poco con Emilio va a ser alrededor de 50 minutos, pensamos, con repasar algunas ideas generales que venimos discutiendo nosotros en el colectivo, y obviamente algunas preguntas que podamos levantar del público a partir del chat. Vale la pena presentarlo, porque yo lo nombré varias veces. Vamos a charlar un poco con Emilio Ruchansky. Emilio Ruchansky es trabajador de prensa, integrante de SECA, autor del libro Un mundo con drogas, los caminos alternativos a la prohibición, y además es editor de la revista THC. Te agradecemos, Emilio, por el tiempo, por la dedicación. Hacé de cuenta que esto es una charla entre nosotros dos, o por teléfono, o una videollamada, porque la idea es que sea fluida y no es que haya mucho protocolo. Nos gustaría, a nosotros, algo que nos venimos preguntando es pensar algunos mitos, también un poco el nombre del ciclo y de la charla de hoy tiene que ver con un mundo con drogas, y tiene que ver con algunos mitos que andan dando vuelta, o ya hace mucho tiempo que andan dando vuelta, con respecto a las drogas, al consumo de drogas, a la política de drogas en general. Y bueno, nos gustaría, por ejemplo, empezar a charlar un poco sobre algunos mitos. Podríamos mencionar un mito, o me gustaría que me cuentes un mito que vos ves que hay permanentemente en cualquier debate, que seguramente mucha gente te preguntará sobre drogas, y por qué es difícil abordarlo, por qué es difícil, o por qué es tan necesario trabajar sobre ese mito que opera permanentemente entre nosotros. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Hay muchos mitos, Ari. Yo creo que el que más conocemos todos es la marihuana como la escalera, la puerta de entrada a las drogas duras, ¿no? Sí, no tiene subtítulos. Ah, no sé. ¿Necesitan subtítulos? Está muy castellano. Ah, bueno. Creo que ese es, digamos, tal vez uno de los grandes miedos que hay cuando se debate regular el cannabis, ¿no? Regular legalmente el cannabis. Es decir, todo bien con el cannabis, no es tan nocivo, pero es la entrada para las drogas duras. Es un mito que lleva muchos años, incluso antes de la Convención del 61, hay un autor argentino que es muy importante porque termina siendo el que clasifica el cannabis, un médico, si no me recuerdo mal, Oswald, ya me voy a acordar el nombre, que él es el que dice que es uno de los primeros que usa ese mito diciendo que el cannabis lleva a la cocaína, a la heroína, etc. Sí. Y la verdad es que desarmar ese mito no es tan difícil. Lo que pasa es que hay que
digamos, abrir un poco más la mirada, ¿no? Lo que nosotros decimos en política de drogas, y es algo que tiene que ver mucho con la política holandesa, que es pionera en este sentido, Sí, es total. que la puerta de entrada a las drogas duras no es la marihuana, sino el dealer. Bien, Y ese digamos, ese pensamiento es muy poderoso porque además es un pensamiento sanitario. Lo que está diciendo es, el problema es la clandestinidad, ¿no? Vos vas a comprar marihuana a una boca de expendio, a un tranza, a un dealer, y esa persona es la que te va a ofrecer otras sustancias, y un poco esa persona es la que regula qué es lo que está circulando. Los uruguayos muchos años después, cuando regulan el cannabis, hablan del efecto góndola, que es a más o ver, menos lo mismo. El efecto góndola es, vas a comprar marihuana y te venden otras cosas, ¿no? Clorhidrato de cocaína, pasta base o crack, o, qué sé yo, éxtasis o otras drogas. Que por ahí vos no estabas buscando, ¿no? Siempre, digamos, el ejemplo es ese, vos vas un viernes a la noche a comprar faso, no hay, y bueno, ya tenés la compras otra heladera cosa. llena de, claro, tenés la heladera llena de birra y decís, Claro, bueno, tengo que caer y me están todos mis amigos esperando, con algo tengo que llegar. Y bueno, claro. compré merca, o nada, me ha pasado una vez una reunión hace muchos años que ahí trajo ketamina y no se sabía qué era la ketamina. No había conseguido merca y trajo keta, y un Claro. montón de gente terminó muy mal porque pensaba que la dosificación de la ketamina era idéntica a la dosificación de la cocaína, ¿no? Del clorhidrato. Y nada que ver, ¿no? Es mucho menos, pero bueno, así que más de uno la pasó mal. Entonces, yo creo que ese es un mito muy fuerte. A mí la distinción entre drogas duras y blandas no me gusta mucho, pero sí creo que es interesante el concepto holandés de decir que hay drogas que hacen más daño a la salud, ¿no? Que involucran otro daño a la salud. Y por supuesto, yo creo que tiene que ver más con esta entrada, esta idea de que no es la puerta de entrada. Yo creo que hay que romper esa primera idea porque ese es un miedo muy legítimo. ¿Sí? Claro. Si vos como padre, madre, pensando en tus hijas, decís, todo bien con el porro, yo fumo porro, pero viste, ¿no? Van a empezar con esto y van a tomar cocaína. Si vos no lo hiciste, ¿por qué lo va a hacer otro? O si vos lo hiciste fue porque probablemente la conociste a partir del dealer o lo que sea. Entonces, esta idea de que el dealer es la puerta de entrada a las drogas duras y no la marihuana es la base incluso de la política holandesa. La política Mm, holandesa se basa en limitar la cantidad de consumo de heroína inyectable y de cocaína, esnifada e inyectable, mirá, principalmente. Y se logra a partir de generar un espacio seguro de consumo de cannabis. Holanda no regula toda la producción del cannabis, solamente regula la comercialización de pocas cantidades y también de semillas feminizadas. O sea que sigue habiendo un mercado ilegal que abastece a los coffee shops, pero lo que se logró es que las personas que van a un coffee shop solamente consuman cannabis, no pueden circular otras drogas porque te cierran el boliche, incluso hoy ya no se puede tomar alcohol como se podía tomar hace mucho claro. tiempo. Y esa segmentación, eso se llama segmentación del mercado. Esa segmentación del cannabis con el resto de las drogas ilegales es muy importante. Después hay que entender que el 80% del consumo de estupefacientes es marihuana. Si vos regulás el cannabis, te quedan... El otro día estaba leyendo en un libro que estaba un poco antiguo, porque es de 2010, pero decía, te quedan 40 millones de usuarios de drogas duras, si Ah, querés, si sacás el cannabis. Entonces se claro, te desarma la política antidrogas, la claro. política de la prohibición, porque por 40 millones de personas en el mundo vas a armar semejante guerra. ¿Y cómo ves ahí vos cómo opera ese? Porque aparte empalma un poco también con algunos debates que hay en Argentina, que tiene que ver con, o sea, con la legalización hoy por hoy, con la regulación y despenalización del cannabis. ¿Cómo ese mito hoy por hoy juega eh, en el debate de los medios, pero también cómo juega en nosotros mismos? O sea, eh, a ver, muchas veces amigos nuestros, cuando hablamos de drogas, también se expresa esa reacción de parar la mano o esta idea de puerta de entrada y también el mito que hay sobre la marihuana en un contexto donde vos tenés que ir a debatir hoy por hoy con una gran porción de la sociedad a discutir, por ejemplo, un proyecto de legalización hoy por hoy en Argentina. Vos, ¿cómo ves esa discusión en Argentina? Porque cuando leíamos un poco el libro que hiciste vos, lo recomendamos, un libro buenísimo, nos llamó la atención que en el mundo con drogas que vos describís, sobre distintos modelos de regulación e intervención del Estado, no estaba la Argentina. Entonces también nos interesaba entender qué pasa en Argentina hoy por hoy, digamos, porque ese debate, digo, yo lo hablo con mi viejo, lo hablo con mi vieja,
por poner un ejemplo, y también tiene ese debate de, bueno, arrancas con el paso, y después te metes en otro, arrancas con el algo, Claro. y te metes... ¿Cómo podemos empezar a desarmar esos mitos que además al mismo tiempo son sentidos comunes que los medios circulan, que los padres circulan, y cómo se está dando ese debate hoy por hoy en Argentina? Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo que me parece que es muy gráfico. Primero, hay dos cuestiones que hay que sacar del medio, el perfeccionismo y el paternalismo. Me gusta. Si nosotros sacamos el perfeccionismo médico y el paternalismo, vamos a tener un debate basado en criterios más objetivos. Eso es por un lado. Y después, hace un tiempo, yo trabajo en la televisión pública, ¿no? Y hace un tiempo un compañero de trabajo me contó una anécdota muy divertida. Puede sonar terrible, pero en el fondo es divertida. Él estaba yendo al trabajo, llevando a su hija al colegio y siente olor a porro en el auto. Siente olor a porro para abajo. En el auto? No. Él estaba llevando a su hija, tenía a su hija al lado, la estaba llevando a la secundaria, en su colegio, y siente olor a porro. Él no fuma, pero sus compañeros de trabajo, en el canal, algunos fuman, él conoce el olor a porro. Claro, obvio. Entonces la encara a la hija y le dice, che, vos tenés porro. No, papá, ¿de qué me estás hablando? No, mirá, hija, yo no fumo, pero mis compañeros fuman, yo conozco el olor del porro. No, pa, bueno, dale, decime la verdad, ¿tenés porro o no? Bueno, sí, pa, tengo un poco de porro, pero no es mío, es de una amiga. Bueno, nada, un escándalo. Sí. Volvió a su casa, le comentó a su compañera preocupadísima, los dos llorando, digamos, nada, una preocupación y un escándalo tremendo, porque claro, una chica de 15 años con porro, llevándolo al colegio, bueno, entonces me comentaba y me decía, ¿qué hago? ¿Viste? ¿Cómo le digo? Le digo, mirá, ¿tu hija toma alcohol? Y me dice, sí, toma alcohol. Digo, nosotros a veces en casa toma, qué sé yo. Digo, vos sabés que el alcohol tiene dosis letal, ¿no? O sea, el alcohol mal tomado te puede matar. Y no es raro que en las guardias en Argentina, uno de los primeros, al menos en toxicología, los cuadros más comunes son adolescentes con el... ¿Con alcohol? Sí, con consumo episódico excesivo de alcohol. Guía que les recomiendo el Ministerio de Salud. Después, Ari, si querés anotar, yo les paso algunos materiales de lo que estamos charlando, pero si lo buscan así, SEA se llama, consumo episódico excesivo de alcohol, donde además te enseñan en esa guía cómo levantar a una persona que está en coma, cómo ayudarla, etc. Primero le digo eso, y me dice, sí, tenés razón. Y después le pregunté algo y le dije, ¿qué es lo que a vos te da miedo? ¿Que consuma marihuana? No. Le digo, a vos lo que te está dando miedo es que vaya al tranza, al dealer. Sí. A vos te da miedo que la detenga la policía. Sí. Claro. Entonces no te da miedo el porro. No. Porque vos sabés que el porro no es bueno, nadie te está diciendo que es bueno. Pero vos sabés que el problema no es el porro. El problema es que ella va a ir a un tranza, que se va a meter en un lugar peligroso, que es chiquita, que la puede detener la policía porque por ahí se puso a fumar con las amigas porque no quiere fumar en casa, entonces puede terminar en una comisaría. Bueno, ¿sabés lo que le puede hacer la policía? O sea, el miedo es el entorno, no el consumo. Claro, que serían como los efectos secundarios del consumo de sustancias. Pero no es el efecto del consumo, porque a vos no fumás porro y viene la policía automáticamente. No, claro. A castigarte. O, digamos, vos no deberías ir a comprar porro a un tranza. Está bien, ella es menor de edad y obviamente en un esquema regulado no conseguiría porro, se lo darían los hermanos mayores. Esa no es la discusión. Lo que yo quiero hablar es de explorar los miedos que tienen los adultos. Y esos miedos son legítimos. Porque a mí también me daría miedo. Y de hecho, como usuario, y le debe pasar a muchas de las personas que estamos acá, cuando nos prendemos un porro en la calle, ¿de qué tenemos miedo? ¿Que no baje la presión o que pase un patrullero? Que pase la gorra. Que pase la gorra. Entonces, ese es uno de los principales problemas que hay que desarmar. Acá el problema es que le dimos el tema de las drogas al aparato punitivo del Estado. Hoy, vos como consumidor tenés más chances de tener un problema con la policía que con la propia sustancia y con el consumo de esa sustancia. Muchas veces es así, sobre todo con el cannabis. Eso no quiere decir que sea importante dar información, por ejemplo, no mezclar el cannabis con vino, con whisky, con alcoholes pesados, qué hacer si te da la pálida, si te baja la presión, porque es importante comer algo dulce, tirar en el piso a la persona y levantarle las piernas, despejar el lugar, llevarlo a un lugar más tranquilo. Eso tenemos que saberlo porque nos ha pasado como usuarios y le va a pasar a nuestros hijos, y está bueno que tengan información sobre eso. En este punto es donde yo trato de emparentar la reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades en cannabis con la Ley de Educación Sexual Integral. Vos podés pensar, y de hecho la sociedad argentina discutió esto en 2006,
de que no está bueno que los chicos y chicas menores de edad tengan relaciones sexuales. Podés pensar eso. Y decís, la verdad que no, estaría bueno que esperen a que tengan 18 años, 19, 20 años, y no a los 13, 14 años. Ahora, eso es un pensamiento y es un pensamiento válido. Pero vos no podés, por ese pensamiento, no darles preservativos, no darles información sobre educación sexual. Porque el mal que podrías hacer es mucho mayor. La Iglesia, ¿qué pensaba sobre este punto? La Iglesia decía, no, es una mala señal. Si le damos preservativos, le estamos diciendo que pueden tener relaciones sexuales. Esto es lo mismo con las drogas. Si le damos información, dice la Iglesia, o si despenalizamos la tenencia, damos una mala señal. Esto lo dijo la Iglesia en 2012 cuando debatimos la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Es la misma lógica. Y de hecho, fue el mismo cura Villero, el padre Pepe, el que intervino a través de 2 editoriales en La Nación y en Tiempo Argentino, que las estudié para una materia, yo estudio letras, me faltan ahí unas pocas materias para recibirme en la UBA, y las estudié para una materia que se llama Semántica y Pragmática, que es una materia sobre argumentación y temas más lógicos. Y la idea que hay detrás de esta, digamos, de este posicionamiento de la Iglesia, tanto con el aborto como con el consumo de drogas, es que las personas que consumen no son libres. Digamos, las personas pobres no son libres. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen autonomía. Entonces, no es lo mismo que consume una persona de clase media drogas que una persona pobre, porque la persona pobre, si consume, va a salir, primero va a tener un uso problemático, y segundo, va a salir a delinquir para pagarse la dosis. Esa conexión es automática. Entonces, vos que sos de clase media, de hecho, el padre Pepe, cuando va a la discusión del aborto, lo dice, esto no es un problema de las clases bajas, digamos, como diciendo, no es un reclamo de las clases bajas, y como que es algo que trae la clase media. Cuando fuimos a discutir la despenalización de la tenencia para consumo personal, dijeron lo mismo. Es la clase media la que quiere la marihuana, pero no entienden el impacto que tendría en el consumo de las clases bajas despenalizar la tenencia para consumo personal, de la marihuana, de cualquier sustancia, porque se despenaliza la conducta de tener, no la sustancia. Esto es muy importante sobre la despenalización. No despenalizar sustancia, despenalizar la conducta de tener cualquier sustancia, porque el Estado no puede castigar la autolesión, así como el Estado ya no castiga la tentativa de suicidio, y porque además el Estado no puede interferir en tu plan de vida. Eso está muy bien explicado en el fallo Basterrica, en uno de los votos. Entonces, ese es lo más profundo de la discusión conservadora, ¿no? No le des preservativos porque le das una mala señal. No le des información sobre drogas o no despenalice porque le das una mala señal. No solamente es paternalismo, es peligroso. Porque mucha gente hoy no se acerca al sistema de salud pública, mucha gente que consume drogas, por la propia criminalización. De hecho, hoy los operadores, el Estado, la oferta estatal en consumos problemáticos está cuarta. Están las comunidades terapéuticas, los dispositivos religiosos, los dispositivos como narcóticos anónimos, etc. Digamos, esto está en un artículo muy interesante que salió en Página 12 que hizo Alejandro Braín del Hospital Álvarez con Luciano Rosé. También, si me lo anotás, se los mando. Es casi una proclama, pero es muy importante ese dato. Entonces, la propia Organización de los Estados Americanos, en 2013, cuando revisó en un informe muy, muy importante, que también se los recomiendo para leer, el informe de la OEA de 2013, establece que no hay estrategia en salud pública sin despenalización. Si no despenalizás la tenencia, la gente no se va a acercar al sistema de salud público. Te hago una consulta con respecto a esto puntual, porque tú te metiste en tema de despenalización y ciertas confusiones conceptuales que hay actualmente en Argentina. ¿Cómo se está dando hoy por hoy esta discusión sobre despenalización? ¿Qué pasa en la sociedad civil? Contanos un poquito con respecto a los movimientos canábicos, porque hay mucha experiencia en la sociedad civil que marca agenda, que le enseña a los organismos públicos, a los diputados, a los senadores. Hay una experiencia, hay un movimiento canábico muy interesante, histórico, que vale la pena poner en valor, que vale la pena contarle a los compañeros y a las compañeras, y también cómo se está dando esta discusión hoy por hoy en Argentina con respecto a la legalización, despenalización, regulación del cannabis, estos conceptos cómo juegan y qué proyectos andan dando vueltas. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Bueno, sobre despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, hay muchísimos proyectos. Pensá que hay un fallo, que es el fallo Arriola de la Corte, y ya tiene 11 años, y es un fallo por unanimidad en el que Fight se da vuelta, porque Fight en Basterrica había votado en contra, y en Arriola vota a favor, lo cual es importante.
Y creo que ahí hay dos discusiones distintas, ¿no? La despenalización de la tenencia para consumo personal es una discusión muy compleja porque involucra todas las sustancias en el sentido que, como les decía, es la tenencia de cualquier droga, no importa la droga. Después en el arco político hay mucho, digamos, hoy pareciera, es una opinión, no tengo pruebas de esto, de que tiene mejor prensa el cannabis, la regulación del cannabis, y la despenalización de la tenencia es más difícil. Sin embargo, la despenalización de la tenencia estuvo en los dos últimos anteproyectos de Código Penal, tanto del kirchnerismo como del macrismo. Los anteproyectos de Código Penal tenían despenalización. Mejores o peores. En el caso del kirchnerismo, la comisión había estado Zaffaroni y realmente era superior lo que se conseguía con la propuesta de ese anteproyecto. En el caso de la regulación, empiezan a aparecer más proyectos de regulación y también está muy mezclado el tema medicinal. Obviamente, hay una ley de cannabis medicinal, esa ley es una ley que se quedó muy corta, también es lo que se pudo conseguir en ese momento, se está viendo de re-reglamentar, esa reglamentación en este momento está en legal y técnica, una nueva reglamentación que involucre el autocultivo, el cultivo comunitario, etc. Son discusiones distintas que se cruzan mucho. Nosotros, cuando hablamos de regulación del cannabis, hablamos de uso adulto. Ese uso adulto es el uso de personas mayores de 18 años, que puede ser recreativo, puede ser terapéutico, puede ser espiritual. Pero cuando aparece la figura de la receta médica, cuando aparece la intervención del campo de la salud, ahí ya hay algo distinto. Porque poner un gancho y un sello médico, y poner una matrícula médica detrás del pedido de uso terapéutico, paliativo, medicinal de cannabis es distinto al uso privado que puede hacer una persona mayor de 18 años. Pongo este ejemplo. Mucha gente consume cannabis para dormir. ¿Tiene prescripción médica para eso? No. Claro. ¿Lo precisa? No lo sé, no me voy a meter en esa discusión. Pero yo me tomo un té de tilo para bajar los cambios. Bueno, no me estoy comprando lorazepam. Claro. Estoy tomando un té de tilo, digamos. Bueno, tal vez sí pueda pedir una prescripción o hablar con un médico o médica a partir de que tengo problema del sueño o lo que sea. Pero también puedo hacer un uso terapéutico de una planta. Entonces, ahí hay que separar esas aguas. Evidentemente, la discusión de cannabis medicinal lo que está haciendo es acercar a muchísima gente al cannabis, pero también empieza a centrar la discusión en si el cannabis es bueno o malo. Y acá vuelvo a la idea de la discusión del aborto. No estamos a favor del aborto, estamos en contra de la clandestinidad del aborto. Claro. No se puede estar a favor de una práctica médica, no estamos a favor de las cirugías de corazón o del stent. No marchamos, ¿viste? Marchamos a favor de que las personas que necesiten una cirugía de corazón tengan el derecho. Tengan el derecho. Y si no la necesitan o no la quieren, también están en su derecho. Entonces, con el cannabis me pasa eso, digamos, ¿no? Esto pasa mucho con la hoja de coca en Bolivia, digamos, ¿no? Que está un poco en la investigación que hice para mi libro. El activismo por la hoja de coca trató de transformar a la hoja de coca en un alimento, en un montón de cosas que no era, y de ponerla al lado del bien y decir que el clorhidrato de cocaína es el mal. Y de hecho, si vos ves el Código Penal boliviano, es durísimo con las drogas, con el resto de las drogas. Al punto de que a veces quieren negar, digo, que la hoja de coca tenga cocaína. Obviamente que la hoja de coca tiene cocaína porque es su alcaloide, es uno de sus alcaloides. Con el cannabis medicinal pasa un poco esto. Vos hablabas del recorrido de la militancia del activismo canábico. Les recomiendo, anotátelo, el libro de Florencia Corbelle. Es un libro abierto. Después les paso el link. Es un libro que repasa toda la historia del movimiento canábico y también trabaja mucho el debate parlamentario de 2012. Es una antropóloga, es miembro, es coordinadora también del Acuerdo por la Regulación Legal de Cannabis. Es súper seria, así que también lo recomiendo. Sí, hay un activismo muy grande que en este momento se está encontrando con la tercera edad, que es un encuentro maravilloso. Es decir, en las asociaciones canábicas de todo el país, la mayor parte de la gente que acude son personas ancianas, mayores, con dolores crónicos, que están pidiendo aceite, tinturas, cremas, y es un actor muy importante. El otro día también pasó algo muy interesante. Esto último que decís es un fenómeno nuevo, ¿no? Es un fenómeno nuevo, sí, de los últimos años. El otro día en Córdoba, en Formosa, en algunas provincias, detuvieron personas que vendían crema de cannabis. Pero eran vendedores ambulantes, que venden una crema que obviamente es trucha, pero la vendían en la peatonal de Córdoba. Es impensable que vos te pares en la peatonal a vender faso. Pero está pasando esto, y esto habla de lo incorporado que está en la población, de que el cannabis es bueno para la salud, para el dolor crónico, etcétera, al punto de que ya hay estafadores
que se valen de vendedores ambulantes y vendedoras ambulantes para vender una crema trucha que supuestamente hacen en Catamarca. Y acá los llevaron detenidos. Digo, después si peritas la crema seguramente no tenga cannabis, porque si no sería tan barata. Pero me interesa de ese fenómeno, me interesa mostrarles esto. El otro día yo viajé en el tren antes de la pandemia. Tomé el tren a Moreno. Sí. Y había gente vendiendo crema de cannabis. Que era la misma, es el mismo paquete. No la compré, pero yo sé que es una truchada. Pero les quiero decir. Vendían una crema de iguana, me acuerdo hace bastante tiempo. Claro, es que son ese tipo de cosas. Pero lo loco es como. El cuento del tío, digamos. Claro, viste que el cuento del tío necesita de que vos actúes, digamos, de que vos pienses que eso es bueno, que te conviene, ¿entendés? Aunque sea ilegal. Es un poco eso. Sí, y con respecto a este debate vos mencionabas el acuerdo por la regulación legal del cannabis, que me parece interesante, es una experiencia que me parece que piola que la podamos contar. Y también, ¿qué opinión tenés vos? O sea, ¿qué ves viable en el corto plazo con respecto a las futuras legislaciones? Más allá de lo que a vos te gustaría o lo que vos crees que sería lo ideal. Bueno, ¿qué posibilidades hay de que se regule el cannabis? ¿Cómo ves esa situación en el corto plazo? Bueno, antes te tengo que responder algo que no te respondí antes sobre mi libro. Yo no incluía la Argentina. Algo sobre los usos, que después te lo quiero repreguntar porque tenemos una duda existencial en el colectivo. Está bien. Yo no incluía la Argentina en mi investigación porque mi investigación es los países que están saliendo de la prohibición, cuestionándola. Por eso fui a Suiza, fui a Estados Unidos, al estado de Colorado, fui a España, a Holanda, a Bolivia, Uruguay, que son esos países, esos 6 países. En el caso de Estados Unidos son algunos estados, en el caso de Suiza son algunos cantones que permiten las salas de consumo controlado de heroína inyectable o fumar crack, etc. Son salas donde vos podés ir a drogarte, básicamente, pero en un entorno sanitario que evita los contagios, donde se te da material descartable, donde el trabajo social es muy importante, porque vos vas a consumir a una sala en Berna. Ahora hay salas creo que hasta en México hay salas de consumo controlado, digamos. Hay en Canadá, hay en Holanda, empieza a haber en Estados Unidos con la crisis de opioides. Es muy interesante lo que hace Suiza porque el régimen prohibicionista puso el grito en el cielo. ¿Cómo van a dejar que te drogues en un lugar asistido por profesionales de la salud? Bueno, y los resultados fueron buenos. Bajó la violencia, bajaron los robos, bajaron la sobredosis. Es una historia súper que algún día, si quieren, hablamos específicamente de daño, porque es una charla muy, muy interesante. Argentina no está incluida ahí porque Argentina no está saliendo de la prohibición. Tampoco incluía Portugal, porque algunas personas me lo preguntaron, ¿por qué no está Portugal? Portugal despenalizó la tenencia para consumo personal, pero poniendo un sistema de lo que se llama justicia terapéutica, o digamos, obligando a tratarse a las personas, lo cual yo, por supuesto, estoy en contra, y es una de las cosas que se piden cuando se despenaliza la tenencia, es que se acabe la medida de seguridad educativa y todo eso. A ver, si vos no te querés tratar, el Estado no te puede obligar a tratarte. Claro. Ningún tipo de enfermedad. Eso es clave, digamos. Entonces, es una forma de conmutar la pena. No te doy la pena, pero tenés que ir a tratamiento. Entonces, es una forma encubierta de castigo. Si es inconstitucional castigar la tenencia para consumo, es inconstitucional, punto. No es que es inconstitucional, pero te mando a tratamiento. Entonces, no incluí Portugal ahí, y porque además la Convención de 1988, que es la tercera Convención de Drogas internacional, dice, si bien llama a los estados a prohibir la tenencia y el consumo, es una aberración, dice que eso depende siempre del marco constitucional de cada país. En Argentina, por nuestro marco constitucional, no deberíamos tener prohibida la tenencia para consumo personal. Tenemos una constitución que, por su artículo 19, protege nuestra intimidad, nuestro plan de vida, etc. Por eso no incluí solamente esos países, porque tanto Bolivia, con el tema de la hoja de coca, que inició una lucha diplomática para sacar a la hoja de coca de la lista de drogas peligrosas. La hoja de coca está al lado de la heroína. Para el sistema de fiscalización internacional es tan dañina la hoja de coca como la heroína, lo cual es una aberración. Lo sabemos, pero está ahí. Eso. Sobre el acuerdo, lo que puedo contar es que es un acuerdo de más de 50 organizaciones que incluyen, por supuesto, asociaciones canábicas, pero asociaciones de derechos humanos como el CELS, APDH, asociaciones que tienen que ver con el tema de la salud mental, como la Asociación Argentina de Salud Mental, INESIP, muchas asociaciones que tienen que ver con el mundo del derecho, pensamiento penal, en fin, es la primera vez, creo yo, que nos ponemos de acuerdo
cada uno con nuestros intereses distintos. Incluso hay sindicatos, está ATE, Capital, está CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Hay defensorías públicas, está la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría de La Pampa y la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que es la defensoría más alta penal de la Provincia de Buenos Aires. O sea, por primera vez juntamos a todos los actores y nos pusimos de acuerdo en regular el cannabis legalmente. Eso quiere decir que entendemos que hay una regulación ilegal del cannabis en manos de el narcotráfico, entre comillas, sumarle la policía, jueces, fiscales que miran para el costado, políticos, etcétera, pero hay una regulación ilegal porque el faso no falta, sigue viniendo de Paraguay en ladrillos, digamos, más o menos, pero sigue viniendo. Y nos juntamos para decir, queremos una regulación legal y queremos también la despenalización. Tenemos 5 puntos. Voy a poner acá en el chat, voy a intentar. Mételo. A ver, espere. De paso le decimos Hoy estoy muy lento. La web de regulación para que vean los 5. Nos pusimos de acuerdo en 5 puntos. Y es importante porque realmente hay actores que no tienen nada que ver con el cannabis. Y creo que lo que más nos importa es la regulación, ¿no? Por eso a veces trato de sacar al cannabis de por medio. Porque no se trata de si cannabis es bueno o malo, en este caso cuando hablamos de cannabis adulto, sino de que lo peor es la ley penal, la criminalización y la cantidad de gente presa que tenemos por esto. Che, qué bueno, qué flash, o sea, hay una banda de cosas. Me quedó un tema, vos en un momento mencionaste los usos y ahora te quiero hacer una pregunta que tenemos en el colectivo de reflexión, los consumos que tiene que ver con los usos. Antes le mencionamos a cualquiera de los que está, hacer una pregunta, además puede usar el chat para escribir, y después la levantamos y hacemos algún comentario, pregunta, duda que tenga, que le quieran hacer a Emilio. Sobre los usos, te comentamos, obviamente esto es una formación abierta, nosotros estamos permanentemente debatiendo, escribiendo, y la verdad que tenemos una duda, nosotros somos el colectivo de reflexión sobre los consumos, y tenemos una duda sobre los tipos de consumo y cómo nombrarlos, ¿no? O sea, nosotros nos abocamos a pensar, o nos interesa pensar que si nos gusta hablar de, en lugar de adicciones, hablar de consumo problemático, porque entendemos que si hay consumo problemático, puede haber un consumo que no sea problemático, que tiene que ver con la coyuntural, con las cuestiones coyunturales, que puede ser en un momento determinado algo problemático y que después pueda ser abordado y que no tenga que estar con ese estigma del adicto, históricamente, pero cuando empezamos a hablar de consumos o de usos de sustancia, aparece la idea de consumo terapéutico, consumo recreativo. Si lo recreativo no sería terapéutico, me pregunto ahora en este mismo momento. La idea de uso adulto o consumo adulto, ¿qué nos puedes decir sobre eso? ¿Qué hay detrás de estas distintas conceptualizaciones y qué te parece a vos? ¿Qué pensás? Yo les recomendaría leer una etnografía que hizo la OMS, que se llama Proyecto Cocaína, que fue un proyecto de los 90 que Estados Unidos bloqueó para que no se publicara. Yo lo mencioné en mi libro. La etnografía, el estudio nunca se pudo hacer oficial, pero la etnografía la colgó el Transnational Institute de Holanda y también Wikileaks. Y yo la colgué en Un Mundo con Drogas, junto a otros papeles. En esa etnografía, que después se hizo libro, editado por una universidad de Barcelona, se habla de distintos tipos de uso, por ejemplo, uso instrumental, uso esporádico, digamos, es muy difícil trabajarlo, porque uno tiene el uso esporádico, el experimental, el instrumental en cocaína es usar cocaína para trabajar, por ejemplo. La dependencia, pero la dependencia, el uso que conlleva la dependencia es complejo, porque la dependencia física existe en el alcohol, existe en la heroína, pero en el cannabis y en la cocaína no, y la OMS tuvo que cambiar los criterios para poder incluir el cannabis y la cocaína como drogas que generan dependencia física, lo cual fue bastante difícil, porque la abstinencia de la cocaína, si bien no debe ser muy divertida y no lo es, no es lo mismo que la abstinencia del alcohol, de la benzodiazepina o de la heroína. La abstinencia de la heroína te puede llegar a matar. Entonces, por eso existen los programas de metadona, por eso existen los programas de heroína por heroína. Porque esto es más básico. Si vos vas a un hospital, tenés una operación y te dan morfina,
vos no te podés ir del hospital hasta que no se te baja la dosis de morfina a cierto nivel controlable para que puedas seguir en tu casa. Si a vos te están dando mucha morfina, no te pueden largar del hospital sin morfina para que te vayas a tu casa. Claro. Bueno, entonces, esto lo sabemos, eso es dependencia física, pero bueno, han tratado de confundir los términos, etc. Entonces, ahí en esa etnografía se habla de distintos tipos de uso, se habla del uso ritual, en el caso de la hoja de coca, de usos sociales. Es compleja porque hay muchos. Después hay otro corte que digamos, que todos conocemos, que es uso, abuso, dependencia. Claro. Los suizos hacen una división entre adicción y dependencia que es muy interesante, pues ellos dicen puede haber dependencia sin adicción y puede haber adicción sin dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede ser, adicta a la cocaína, pero no tiene una dependencia física a la cocaína, y una persona puede ser dependiente de la heroína, pero no tiene adicción a la heroína. O, perdón, mejor, dependiente de la morfina, pero no es adicta a la morfina. Claro. Sino que fue a un hospital, se hizo una operación, después tiene una dependencia, y hasta que no se le baja la... Bueno, entonces no es todo lo mismo. Y cuando hablamos de uso adulto, lo que tratamos de poner yo creo que el término uso adulto, que está tomado más de la legislación norteamericana y inglesa, pero sobre todo norteamericana, lo que hace es borrar todas esas fronteras, ¿no? Es espiritual, es terapéutico, es recreativo, no me importa. La que quieras, pero adulto. Es adulto. Cuando hablas de regulación, yo no te pregunto a vos si tomás vino por razones sacramentales, recreativas, terapéuticas, o lo que sea. Vos tomás vino, fantástico, eso es uso adulto de vino, tenés que tener 18 años para que yo te lo venda. Claro. Punto. No nos queremos meter con eso, con los distintos tipos de uso, y me parece que es sano. Ahora, si vos lo ves desde el lado médico, desde el lado de la adictología, sí, existen varias cosas. Les recomiendo la página del libro. La página del libro, honestamente, mucho tiempo más no la voy a mantener, así que si lo quieren bajar, bájenlo ahora. Este libro ha sido una gran inversión, por no decir otra cosa. Imaginen que viajé a 6 países y la editorial, por más que es una editorial enorme, no costeó por lo menos parte de los pasajes. Es unmundocondrogas.com. El libro este de Emilio es buenísimo. O sea, es un mapeo recontra interesante. Ahora, ese debate sobre los usos, sobre los consumos en Argentina, en la actualidad. Se está discutiendo sobre la legalización, despenalización y regulación del cannabis. Pero parte, entiendo yo, a ver, decime vos, la idea de despenalizar es despenalizar el uso y el consumo para uso personal de todas las sustancias. Claro. ¿Cómo se hace el límite entre, bueno, ok, porque un amigo mío me decía, bueno, pero ahora se debate sobre el cannabis y el resto, o sea, yo consumo éxtasis, consumo cocaína, ¿y qué va a pasar? O sea, si tengo tenencia de éxtasis o de cocaína, me pueden llevar preso. ¿Cómo juega ahí la discusión sobre el cannabis y qué pasa en Argentina puntualmente con respecto a la despenalización para el consumo personal? Bueno, hay la ley de 1989, que es la ley vigente, cuando la hace Lestelle, que es uno de los ideólogos de la ley, lo que dice es que, bueno, no se prohíbe el consumo. De hecho, no está prohibido el consumo. Si vos te estás fumando un porro y viene la policía y te tragás el porro, no es delito. Por ahí, si hay testigos, la poli dice, bueno, hay trascendencia a terceros porque fumaste porro y te vieron otras personas. Bueno, incluso hay una persona, me acuerdo hace muchos años cuando empezamos con la revista THC, creo que era en La Pampa, que vino la policía y se tragó una bolsa de cocaína, pensando eso, si me trago la bolsa, no me llevan detenido, se murió. Bueno, es así. Entonces, el consumo no está penado, empecemos por ahí. Pero claro, está penada la tenencia, por lo tanto, si vos tenés una tuca, se te puede hacer causa por una tuca. Y de hecho, hay causas por tucas. Es lamentable, pero hay causas por tucas. Entonces, la despenalización, como dije hace un rato, es de conductas. ¿Qué quiere decir esto? Se despenaliza la conducta de tener un estupefaciente. No se despenaliza el estupefaciente. El estupefaciente sigue siendo ilegal, o sea, sigue siendo antijurídico, típico de antijurídico. Lo que pasa es que lo que hace es que no sea punible la tenencia de eso. Es compleja la situación. De hecho, Uruguay tiene despenalización de la tenencia desde 1974, pero si eras un tipo del centro de Montevideo, ahí de Parque Rodó,
nada, eras un consumidor. Ahora, si vivías en el cerro, eras un tranza o era dudoso la cantidad. No era lo mismo tener 100 gramos en el cerro, para el que conoce Montevideo, que tenerlo en la Rambla, digamos, ¿no? O ser morocho o ser rubio. Esto también pasa en Brasil. Brasil despenalizó la tenencia en 2006, pero subió las penas para comercialización. Entonces, si vos sos rubio y estás en Ipanema, sos consumidor. Si sos morocho, sos afro y estás favelado, estás en una favela, sos tranza. ¿Y quién dice quién sos tranza? La policía. La policía es el principal testigo. Claro. Y de hecho, se despenalizó y subió la población carcelaria, porque para despenalizar subieron las penas por comercialización, como una forma de decir, despenalizamos, pero los que venden vamos a ir más duro. Uruguay hizo lo mismo con la pasta base, reguló el cannabis y subió las penas para pasta base. Después no lo pudo aplicar, porque la pasta base es cocaína. Cuando vos vas a hacer el reactivo te va a dar que es cocaína. Esa también ha sido una gran discusión, porque se decía que era basura, que no era droga, que no era apto para consumo humano, pero es cocaína fumable. Claro. No hay que hablar de Paco ni de pasta, hay que hablar de cocaína fumable. Dentro de la cocaína fumable tenés pasta, tenés crack, que es clorhidrato retrocedido. Es muy importante esto que les estoy diciendo, porque hoy en Argentina hay mucho crack. No hay tanta pasta base como se dice. Al menos es lo que me dicen gente del DIAT de Rosario, de Mar del Plata. ¿Qué hace la gente? Comprás clorhidrato, lo cocinás y lo retrocedés para hacerlo fumable. Lo engordás, ¿sí? Con bicarbonato. Lo cocinás, lo engordás y lo haces fumable. Entonces, es mucho más puro que la pasta, porque vos pensás que la pasta todavía tiene solventes. Entonces, vos cuando fumás pasta también te marea, porque los solventes te marean. Claro. Entonces, yo quiero estar duro, no quiero estar mareado. Entonces, es evidente que la gente se iba a mover hacia el consumo de crack. Y insistimos con esto, la diferencia es que la despenalización, insistimos, es de la conducta, no nos importa la sustancia. Yo no te puedo penar por hacerte daño a vos mismo, no lo puedo. Bien. Bajo ningún esquema. De hecho, nosotros hablamos de un delito sin víctima, porque en todo caso la víctima es el consumidor. Entonces ya habría lo que ustedes en derecho llaman, si me corrigen, una pena natural. Vos me querés penar a mí porque consumo y tengo problemas de consumo. Bueno, pero ya hay una pena natural, pues ya tengo problemas de consumo. O sea, encima me castigan encima de que tengo problemas. Digo, si ven la ley de drogas, se van a dar cuenta que la ley choca totalmente con la ley de salud mental y adicciones, porque la ley de drogas, si vos tomás el tratamiento que te ofrece y en 2 años no te recuperás, entre comillas, se te puede imponer la pena de nuevo. Lo cual es ridículo, es decir, el Estado me dice, sos adicto, está bien, no te doy 1 mes a 2 años por tenencia para consumo personal, te mando una medida de seguridad obligatoria, fantástico, voy a la medida de seguridad. Como no tengo ningún tipo de adicción, o no importa, no me quería tratar, sigo consumiendo, caigo de nuevo, pero vos tenías una probation, tenías una medida de seguridad educativa, tenés una pena pendiente. Bueno, ahora la pena te la vamos a poner. No vas a ir preso, porque hasta 2 años no vas preso, pero te queda una pena en suspenso. Si como volvés a cometer algún tipo de delito o caes de nuevo por drogas, tal vez esa pena sea efectiva. Entonces, el poder punitivo, digamos, el Código Penal está por intermedio de un cuadro de salud. Solamente pasa con el aborto y con la eutanasia. Digamos, son esas 3 discusiones. Quiero meter la eutanasia porque me parece una discusión muy importante también, porque tienen que ver con la disposición de nuestros cuerpos, con el derecho a morir, con el derecho al placer. El aborto, esto lo hablo mucho con alguna gente de la campaña nacional por el aborto. El aborto y las drogas tienen algo muy en común. La lucha por la libertad y el placer. Si ustedes ven, cuando fue la media sanción del aborto, hubo un periodista, un colega, que dijo algo tremendo. Dijo, si a una piba la violan, yo estoy de acuerdo en que se le pueda practicar un aborto. Obviamente, desde 1921 se podría hacer, y de hecho la Corte después lo aclaró. Ahora, si una pibita de clase media se emborracha, tiene relaciones sexuales y queda embarazada, que se joda. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el tipo? Si hubo placer y una relación consentida, no, el aborto no. Porque hubo placer y no te cuidaste, mereces un castigo. Bueno, de eso hablamos, por eso decía Pino Solanas, ¿no? Estamos hablando del goce, presidente, Claro. ¿no? Estamos hablando del placer, porque en esa discusión del aborto está eso. Y la libertad sobre tu cuerpo. Con las sustancias pasa eso, que vos decís el consumo problemático. A ver, la gente que murió en Time Warp, ¿tenía consumo problemático? No. El problema es Time Warp. El problema es que metieron el doble de personas, que a las 4 de la mañana cortaron el agua, que el dispositivo sanitario no estaba preparado y que el dispositivo sanitario, alguna gente de la que la atendieron, no le dieron la ayuda que necesitaba. Pensaron que tenía convulsiones o cosas así. Digamos, no me voy a meter en ese expediente porque es un bardo, pero
a mí me decían mis compañeros de trabajo, pero murieron por tomar la pastilla. Y digo, mirá, si vos vas a un boliche, el peor boliche de la Argentina, y te mamás, hay una canilla con agua. En el peor boliche de la Argentina tenés agua. En el más sucio va a haber una canilla. Tal vez el agua ni siquiera sea potable, pero va a haber agua. Los chicos se quemaron por dentro, se deshidrataron. Por supuesto que los empresarios sabían que su negocio era vender agua. De hecho, en Time Warp vendían una marca de agua que no se vende afuera. Era una marca de agua de los propios organizadores de la fiesta. Y me dicen, no, pero los mató Superman, una pastilla nueva. Mentira, esa pastilla no existía. No, existe la pastilla, pero no salió en las autopsias. Porque era mentira. Esa era la estrategia de la defensa, decir que los chicos los había matado una pastilla, y eso no era verdad. Y esos chicos no tienen un consumo problemático. La idea del consumo problemático es problemática también, en muchos sentidos. Porque uno puede tener un problema y no tener un consumo problemático. Claro. Podés no tener información y mandarte la ketamina como si fuera una bolsa y meterte 5 rayas de ketamina y terminar para el orto, y vos decís, che, pero tengo un consumo problemático. No, no sabes tomar ketamina, que es otras cosas, o no era lo que quería comprar. Bueno, es eso, es una discusión compleja, Ari. Bien, me gusta. Che, pasó volando. Sí, ¿no? Mira alguna pregunta. Emilio me había dicho antes de la entrevista, me dijo, búscate video, y yo hablo, y le metió. Soy caballo viejo. Sí, caballo viejo. Los viejos van solos. Increíble. Acá, Luciana Rubel pregunta si hay algún debate en torno al límite de los 18 años para pensar el uso adulto. O sea, ¿qué pasa con los pibes de menores de 18? Bueno, no me puedo meter en eso. A ver, uno podría pensarlo a partir de los 16 años. Sí. A partir del nuevo Código Civil. De hecho, a los 16 años podés votar. Yo creo que lo importante acá es asimilar la regulación de uso adulto con el alcohol y con el tabaco, ¿no? Usar modelos que ya conocemos. En Canadá se discutió bastante esto. Ustedes saben que Canadá reguló el cannabis para uso adulto. Hace poco, ¿no? Hace poco. El año pasado. El año pasado, y el año pasado entró en vigor. Y se decía de mayores de 21. Tiene que ser mayor. En Estados Unidos, en algunos lugares, es mayores de 21 porque también tiene que tener más de 21 años para consumir alcohol. Y la verdad es que también hay algunos estudios que dicen que el cannabis puede generar bastantes problemas en chicos de hasta 25 años, 23, 25 años. De nuevo, la discusión no es si el cannabis es bueno o malo. A ver, si a un chico le permitís tomar alcohol a los 18 años y el alcohol tiene dosis letal, no tiene mucho sentido que vos me digas el cannabis, todo lo que... Entonces saca el alcohol. Claro. Y listo. Claro. Vamos a la ley seca. La verdad es que el daño, hoy por hoy, nosotros lo vemos en otras cuestiones que son más graves. La falta de información, el consumo episódico excesivo de alcohol. Digo, estoy hablando de la adolescencia. Después, creo, Luciana, que es para debatir cómo trabajar penalmente, espero que no penalmente, con los menores de edad, porque si un chico te está consumiendo, hay regímenes penales juveniles en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, entonces, o un chico está vendiendo. Yo creo que ahí hay que pasar de un sistema penal a un sistema administrativo, civil, etcétera, digamos. Australia lo hizo hace muchos años, pasar a un sistema de multas, cosas así, como para determinadas actitudes, y en el caso de los menores de edad son sujetos de protección, no de tutela, que no es lo mismo, saben a lo que me refiero, ¿no? Por supuesto, pero me parece que... me acuerdo que hay una persona, Antonio Neri Filho, que es un brasileño que hace reducción de daños, que él una vez lo entrevisté para Página 12 hace muchos años, la entrevista debe andar por ahí, se los voy a anotar el nombre porque es un tipo muy interesante. Y él, fuera de reportaje, Neri Filho se llama, me dijo, mira, a mí no me preocupa el tema del consumo de los chicos de cannabis, porque de hecho es parte de la actitud rebelde de cualquier adolescente. A mí me preocupa más el alcohol, porque el alcohol te mata un pibe. El alcohol te mata un pibe arriba del volante o con sobredosis. Y vos sabés que el cannabis es bueno, malo, ese ya no es la gran cosa, pero no te mata, chicos. Entonces, y tampoco, yo insisto que no hay que usar esa idea de el Paco mata, el alcohol mata, no, nos matamos nosotros con alcohol, digamos. No hay que subjetivar a las sustancias porque eso le quita peso a la persona. O sea, si vos subjetivás a la sustancia, objetivás a la persona. Exacto. El famoso cayó en la droga avanza. La droga te atrapa. La droga te atrapa. Yo siempre digo que la droga toma café, paga impuestos, no sabía. Sí.
Sí, Es un discurso peligroso ese, porque ese es el discurso del modelo tutelar, claramente, digamos, ¿no? Que es el claro. discurso que se usa con la locura. Me tiran acá una pregunta por WhatsApp. ¿Qué pasa con los sectores populares? O sea, que muchas veces está la urgencia ahí cuando discutís en los barrios con respecto a la droga y dicen, pero los pibes se nos mueren, pero el narcotráfico, la droga mata, bueno, estas cosas que venís planteando a lo último, ¿cómo dar la discusión en las barriadas populares con respecto a las drogas, a la legalización, a la regulación, a esto que estamos hablando? Mira, me parece que hay que columnarse nuevamente en el debate por el aborto, etcétera. ¿Quiénes mueren por el aborto clandestino mayormente? Las mujeres pobres, ¿no? Los cuerpos gestantes pobres. ¿Quiénes van presos por drogas? La gente pobre. Anda a las comisarías de la provincia de Buenos Aires. La mayor tasa de detención es consumo de drogas. En Esteban Echeverría, donde murieron 10 personas asesinadas en una comisaría, una de esas personas estaba por tenencia de drogas. En Pergamino, donde murieron 7, varias de esas personas habían tenido problemas de consumo y venían rebotando de acá para allá. Es decir, puede pasar que tengas un problema de consumo y seas una persona pobre, entonces se complejiza más el cuadro. Nosotros hablamos del doble excluido. Ahí está el libro que colgó Flor Palmieri. Alguien estaba preguntando por el libro de Flor Corbele. Eso es un doble excluido. Entonces, ¿quiénes la están pasando peor con la guerra de las drogas? Y las mujeres, jefas de familia, muchas veces venden para subsistir, terminan presas, cuando le dan la domiciliaria no le dan posibilidad de trabajo, vuelven a vender, vuelven a quedar presas, los chicos terminan institucionalizados, con problemas, o como me decía hace mucho tiempo un investigador de Uruguay, me decía, vos arrestás al padre que vende pasta base, vende la señora. Arrestás a la señora que vende pasta base, venden los hijos. Arrestás a los hijos, venden los primos. Arrestás a los primos, los padres de los primos. O sea, cuando el delito es de subsistencia, y yo he visto fallos, sobre todo en la justicia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, donde hay desfederalización o ley de narcomenudeo, de gente muy pobre que vende falopa, y que cuando la allanan no encuentran un mango. Yo siempre pongo este ejemplo. Vean las mesas de los operativos donde están las dosis de pasta base, miren los billetes. Son todos billetes de 10, 20 pesos, 50 pesos. Esos son los narcos, digamos. Entonces, la regulación del cannabis lo que puede generar, en principio, y es lo que plantea Uruguay, que fue el primer país, es combatir el narcotráfico de verdad, sacarle clientes. Pero, y esto es muy interesante en algunas regulaciones norteamericanas, anotate esto que te lo voy a mandar después, Ari, de Policy Alliance, nosotros lo estamos traduciendo. Algunas regulaciones en Estados Unidos de algunos estados plantean que la plata de impuestos para la regulación del cannabis tiene que volver a las comunidades más afectadas por la guerra a las drogas, entre ellas las comunidades afrodescendientes, la comunidad latina, etc. Y también algunos estados plantean cupos para vender cannabis para la población afrodescendiente o afroamericana. Es decir, tiene que haber un enfoque de justicia social. Es importante cuando regulemos el cannabis no dejarlo a transformarlo en una industria, sino tratar de reparar un daño. Es muy difícil de plantear esto en Argentina, porque si vos tenés al Papa que dice que el que vende droga es un mercader de la muerte, ¿cómo seguimos? Decíamos, claro. Si el Papa, que es una figura política que además está en contra del tratamiento con metadona, y está en contra de la regulación que lleva Uruguay, lo dijo en su primer viaje a Brasil, estar en contra de tratamientos de la metadona es realmente de una crueldad muy grande. Es tan fuerte como estar en contra de los preservativos. La metadona está salvándole la vida a millones de personas. Porque hay millones de personas que usan metadona. Que ustedes no lo crean, Argentina tiene el programa de metadona. ¿Ya? Estados Unidos tiene el Hospital Fernández. Y no sé si hay alguien acá del Álvarez, y no sé si en el Álvarez también. O sea, adicto a los opioides. Entonces, es complejo porque hay toda una retórica en las clases populares y también en la izquierda pseudo progresista argentina de decir, no, las clases populares la droga es distinto. No, las clases populares, la mayoría de gente que vende drogas es para sobrevivir y muchas veces son los tranzas los que te pagan las calles, los que te pintan una escuela, etcétera, porque son ellos los que están ayudando en el barrio porque nadie pone un mango. Y es duro decirlo, pero es lo que está pasando también, porque los tranzas lo hacen para protegerse. Entonces, en algún punto hay que entender eso. La mayor parte de la gente que está presa hoy es gente pobre. Entonces, sí, el beneficio sería ese, hay que plantearlo desde ese lugar y dejar esta discusión de que el cannabis es bueno o malo. La policía es peor, las comisarías llenas es peor, la cárcel llena es peor. No me importa si el cannabis es bueno o malo. Siempre lo digo, no es mi discusión. Acá hacen una pregunta que dice, Emilio, ¿me pongo un abogado del diablo?
El alcohol es legal Me para gusta. mayores de 18 años y su consumo es un problema sanitario y social. Así es. ¿El alcohol es una sustancia en sí misma más problemática o el problema es la tremenda accesibilidad y exacerbación del consumo en el mercado que el mercado produce? Qué grande el abogado del diablo. Hay dos corrientes, brevemente. Hay una corriente que incluso Zaffaroni a veces está dentro de esa corriente, que hablan de un factor criminógeno. El alcohol como factor criminógeno, es decir, como posibilitante de accidentes viales, de violencia doméstica, etcétera, etcétera. Es una discusión. Uno puede decir, no, le pega a la señora porque es borracho. No, le pega a la señora porque es un flor hijo de puta, pero, con perdón de las putas, ¿no? O no, la persona tiene un problema de consumo de alcohol, entonces le pega a sus hijos, etcétera. Es una discusión que se puede tener. La verdad es que yo estoy más del lado de la segunda parte de la pregunta de acá del compañero. El alcohol tiene publicidad en la televisión. Pero no solamente tiene publicidad en el sentido que hay publicidad de bien, sino que hay publicidad PNT, publicidad no tradicional. Hay gente tomando alcohol en programas en vivo. Claro. Tomando cerveza en programas en vivo. Conductores recomendándote un Fernet. Yo no quiero ponerme moralista. Yo creo que no puede haber publicidad de alcohol, como no hay publicidad de tabaco, como no puede haber publicidad de medicamentos de venta libre. No puede haber publicidades que digan, ante el dolor, tomate ibuprofeno. Es una locura. Ante el dolor, pará. Andá y consultá a un especialista. Claro. No tomes algo para tapar el dolor. ¿Tenés gripe? Descansá, no vayas a laburar. No tomes algo para seguir laburando. Porque si no, pues, hagamos una propaganda que diga, ¿querés seguir laburando? Tomá falopa. De hecho, hay un chiste de unos cómicos que hacían como raquetazo, ¿no? Decían, ¿estás cansado? ¿No pudiste dormir bien? ¿Tenés que ir a laburar? Tomate un raquetazo. Y te ponían la cajita que era raquetazo, que era cocaína, ¿no? Obviamente, era la joda de decir, claro, y si vos lo pensás, ¿cuántas de todas las cosas que no quieren vender son raquetazos, digamos, ¿no? ¿Estás cansado? Tomate un saque, loco, ¿estás cansado? Bueno, eso ya está. Digamos, yo creo que el convenio marco de tabaco llevó casi 30 años sacarlo adelante. Yo les recomiendo en algún momento, después Ari, charlémonos en privado, hay alguna gente de la OPS que da charlas sobre este tema en particular. Yo me los crucé ya en 2 veces, les pedí el power, después lo perdí, pero tienen pruebas tan fuertes como que le pagaron a Sylvester Stallone en Rambo para que fumara determinada marca de cigarrillos. Es decir, la industria, cuando vos le prohibís la publicidad, se vuelven locos. Claro. Y empezaron a pagar a los actores norteamericanos, che, fumate Philip Morris en tal peli, tanta guita. Si vos ves las películas, te vas a dar cuenta que eso está. Por eso es muy importante, cuando hablamos de regulación legal del cannabis, frenar la publicidad, el patrocinio, que no es menor, y la promoción. Incluso, y en Canadá esta discusión se da, los nombres de porro con famosos, tipo el porro Mike Tyson. Eso se está pasando ahora en Estados Unidos. Como está restringida la publicidad, ¿qué haces? Le pones guita a Mike Tyson para que saque su propio porro. Y claro, la gente va a comprar el porro de Mike Tyson o del hijo de Bob Marley. El hijo de Bob Marley se puso una empresa de porro. Obviamente que no tiene la guita para más semejante empresa. Pero vinieron unos muchachos y dijeron, escúchame, vos te ponemos la guita, sos Bob Marley, sos el hijo de Bob, listo. La industria, el problema es la industria. Por eso la regulación que planteamos desde el acuerdo es una regulación basada en salud pública, no una regulación que busca el negocio y que se crece, digamos, y fomentar el consumo, aunque puede crecer el consumo. En Canadá creció el consumo en personas de más de 40, 50 años, por ejemplo. Hubo mucha gente que se fue del mercado medicinal de Canadá al mercado adulto por las restricciones que tenía el mercado medicinal. Pero en Canadá bajó el consumo en la franja entre los 15 y 17 años, que era lo que ellos buscaban. Después, si sube el consumo, es algo que tiene que ver muchas veces con limitar la publicidad, es muy importante, pero si sube el consumo, porque hay gente que quiere consumir, bueno, tampoco es grave. Digamos, si personas mayores de edad, adultas, responsables y conscientes con la información que tienen que tener antes de consumir, quieren consumir, está bien. El tema es que no haya promoción, publicidad, patrocinio. No puede haber Quilmes Rock. Digo, acaban de denunciar a la revista THC por hacer la Expo Cannabis. Y mi compañera ayer me dice, ¿qué? ¿Y a Quilmes no lo van a denunciar? Porque, digo, Quilmes Rock, porque la denuncia era por hacer una exposición a favor del consumo de una sustancia. Bueno, Quilmes Rock es una exposición, es un concierto a favor de la cerveza, entonces estamos en la misma. El problema es que es ilegal. Fíjate la diferencia. Con las drogas legales no nos importa tanto lo sanitario. Digo, no le prohibimos la publicidad al alcohol, no le prohibimos el patrocinio, y sin embargo, el consumo de alcohol está generando daños enormes. Entonces, es una discusión compleja, está buena. Che, wow. Miles de cosas. Me anoté una banda de cosas, obviamente no van a entrar, hay varias preguntas ahí que quedaron dando vuelta.
Me pidieron los compañeros de prensa que si quieren abran las cámaras cada uno para así sacar una foto y demás. Así que los que quieran aparecer en cámara eh, pueden poner para sacar una foto. Te hago una pregunta existencial para cerrar. A ver si la puedo responder. Y escribiste un libro sobre eso. ¿Qué significa pensar un mundo con drogas? Eh, Vuelvo a la discusión sobre la libertad y el placer, ¿no? Mirá, hay un libro que me impresionó mucho sobre la historia de la lucha por el aborto en Argentina. Eh, es un libro bastante largo, ahora lo voy a buscar y se los muestro. Y ahí muestran que en una parte, cuando salieron las pastillas anticonceptivas en Estados Unidos, no se la vendían a mujeres solteras. Las pastillas anticonceptivas eran solo para mujeres casadas. Es decir, el Estado decía, eh, ¿queremos hacer control de población? Bueno, hagámoslo. Ahora, la mujer soltera no se puede divertir. La mujer que ya estaba casada, heterosexual, blanca, bien asentada y con chicos, bueno, sí, a esas personas sí, pero sí, soltera no. Entonces, un mundo con drogas es pensar esto, digamos, es decir, bueno, las drogas existen. Nosotros consumimos café, consumimos chocolate, consumimos tabaco, consumimos alcohol. Sin embargo, por ejemplo, hablamos de drogas y alcohol, como si el alcohol no fuera Claro, droga. Todo el tiempo pasa. Me pasó siempre. presentando el libro en un pueblo del interior, en Santa Fe, en un pueblo sojero, donde era una presentación en un café, y había dos señoras que justo estaban ahí tomando café y se quedaron a la presentación. Hablé de heroína, de cocaína, de millones de cosas. Las señoras se pararon, al final del chat me dijeron, che, muy interesante lo que contás, y qué sé yo. En Casilda era, no sé si alguien conoce Casilda en Santa Fe. Y me dicen, pero no me vengas a decir que el alcohol es una droga, te pido que no me insultes. Nosotros no consumimos drogas, tomamos alcohol, tomamos vino, pero no me digas que es una droga. Pero no, señor, el alcohol es una droga, no me faltes el respeto, nene, así me decía, no me faltes el respeto, el alcohol no es una droga. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso, digamos, que nosotros pensamos en drogas y pensamos en drogas ilegales. Sin embargo, estamos llenos de drogas alrededor. Entonces, yo creo que es eso, pensar un mundo con drogas es pensar políticas a partir de la existencia del consumo de drogas. Y a partir de entender que no todas las personas que consumen drogas tienen problemas, es el 10% según la ONU, que a Sí, veces es el 12%, bueno, entonces hay 90% que no tienen problemas con las drogas ilegales, más que la policía, e incluso si tuvieran problemas, tampoco nos serviría como excusa epidemiológica. Yo les voy a recomendar otro libro, la tesis de Mariana Souto Zabaleta, para el que le interese la discusión epidemiológica. Ella es una diplomática, ahora está en ILSED, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, que está dentro del acuerdo. Ella fue diplomática de la CEDRONAR y ella muestra a partir de 400 documentos oficiales de que no hay pruebas que sostengan el prohibicionismo. Tanto en la oferta como en la demanda, nunca hubo una situación epidemiológica fuerte que sustentara una medida como la que estamos teniendo. Piensen la cantidad de gente que tenemos presa y la cantidad de gente que muere por sobredosis. El sufrimiento que estamos imponiéndole a todo lo que es el narcomenudeo, a la gente que vende para sobrevivir, a los propios consumidores y consumidoras, el quilombo que estamos armando, a la gente presa, los perros antinarcóticos, la plata que gastamos en la policía, en jueces y juezas, fiscales, el bardo que estamos haciendo, y cuando vos vas a la situación epidemiológica, y esto lo plantearon los alemanes en la ONU, no hay datos que digan que esto es un problema más grave que el consumo excesivo de azúcar en nuestra población, la sal, cosas que realmente tienen un peso. A eso voy. Un mundo con drogas es pensar que las drogas existen, no que las podemos eliminar. El mundo con drogas tiene que ver con un mundo sin drogas, que es el eslogan de la ONU. En claro. 1998 la ONU sacó un eslogan que decía, un mundo sin drogas podemos hacerlo. Mi libro responde a eso. ¿Cómo son los países donde se acepta que las drogas existen? Como Suiza, a ver, parcialmente, ¿no? Bolivia tiene su parcialidad con la hoja de coca y el resto es el demonio. Estados Unidos tiene una política interesante en cannabis, pero no la tiene en heroína, etcétera. Digamos, los cantones suizos tienen políticas interesantes con la sala de consumo, pero todavía no regularon el cannabis, están en eso. Son parcialidades, pero digamos, son lugares donde se empieza a aceptar que existen las drogas y se empiezan a manejar bajo esa idea de, bueno, las drogas existen, la gente consume, ¿cómo hago para que esa gente no se haga un daño que no quiere hacerse?
¿Cómo hago para no generar un narcotráfico, que es lo que genera la prohibición? La ley seca, se cumplen 100 años del inicio de la ley seca, empezó en 1920. Digamos, fíjense que la ley seca se terminó en verdad por temas económicos, por la crisis de 1930. Eso fue uno de los grandes motores por los cuales se terminó la ley seca. Pero más allá de eso, se estaba desmoronando porque no era sostenible prohibir el alcohol a toda la población. Como no es sostenible prohibir el cannabis a toda la población, evidentemente no lo es. Y está pasando que la gente sigue cultivando, fumando, consumiendo. Digamos, nadie deja de consumir porque esté prohibido. Es ridículo, digamos. Es una práctica cultural. Yo creo que también ese es un término muy interesante. Es una práctica cultural. Y eso hay que tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Che, bueno, se pasó volando. Dijimos 1 hora, 1 hora y cuarto. La rompiste. No, ustedes que me hicieron las preguntas. Yo ando solo. Igual les paso después materiales. No sé si se anotaron en mail o algo, Ariel. Después tenemos los mails de todo donde le mandamos el link y les vamos a mandar todos estos links o recomendación de libros para que los tengan. Es una formación abierta esto, la idea del colectivo de reflexión es un colectivo de reflexión, o sea, reflexionar colectivamente sobre drogas, sobre consumos, así que le vamos a estar mandando toda la información pertinente, después damos un mail y se lo mandamos. Te agradecemos, Emilio, les agradecemos a todos por participar, por preguntar, por estar. A recordarles, la semana que viene, el martes, no el miércoles, el martes es el segundo encuentro del ciclo. Vamos a estar con Edith Benedetti, directora del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, para hablar un poco ya desde la perspectiva de la salud mental y la accesibilidad. O sea, hablando ya en particular de lo que es el consumo problemático y, bueno, qué hace accesibilidad hay hoy por hoy y qué debates hay en torno a la salud mental, qué puede aportar el psicoanálisis, no sé, después tenemos que cranear algunas preguntas, pero va a estar interesante, así que el martes a las 18 horas, no va a ser miércoles, es el martes a las 18 horas. Emilio, mil gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, siempre. Y saludos bueno. a todos. Gracias. Y bueno, nos desconectamos hasta el martes que viene. Un abrazo, Saludos. Che. Chau, chau.